Bueno, muy buenos días. Para dar respuesta a la solicitud de la definición del concepto de promoción de la salud, pues vale la pena revisar algunos aspectos, ya que es un concepto que no ha sido acabado, es decir, que en el mundo todavía se está discutiendo el tema de la promoción de la salud como una tendencia que viene desde la antigüedad, pero que actualmente se trabaja desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Es muy importante no quedarse únicamente con el concepto vago o atreverse a formular un concepto, eh, ya que es una responsabilidad que nosotros tenemos con la sociedad, y en este caso con la comunidad universitaria. Es nuestra responsabilidad social. Por eso quiero hacer, quise hacer este pequeño video, tratando de explicar algunos aspectos que son necesarios para poder comprender lo que es la promoción de la salud integral. Es un video muy breve, pero creo que nos va a permitir revisar esos aspectos. Es importante tener en cuenta que la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son dos de los pilares de la salud pública que se vienen trabajando en la política internacional y que ya tienen un bagaje teórico y una serie de encuentros a nivel mundial donde se ha hablado de esos temas. Eh, e incluso se ha llegado a la conclusión de que la promoción de la salud no puede estar aislada de la prevención de la enfermedad. Y la prevención de la enfermedad tampoco puede estar aislada de la atención. Es decir, son un solo sistema. La promoción de la salud es lo más genérico, porque la promoción de la salud implica el punto del desarrollo de las capacidades de la persona, mientras que la atención es simplemente el paso desde un estado de enfermedad hasta recuperar la salud. Es decir, que eso también es promoción de la salud, y prevención de la enfermedad es el cambiar o el modificar unos factores de riesgo, unos factores que están condicionando al individuo para garantizar la promoción de la salud, es decir, para garantizar que esos factores se modifiquen, porque hay algunos factores que son modificables. ¿Cuáles no son modificables? Por ejemplo, la genética. Eh, pero sí son modificables, por ejemplo, el hábito del cigarrillo, el hábito del alcohol, el sedentarismo. Son modificables, por ejemplo, la forma de relacionarse o las relaciones sociales, el clima, el consumo de la reducción de las grasas, de las harinas, en el consumo de alimentos y de las azúcares, del azúcar. Todos esos son factores que son modificables, pero que requieren un trabajo articulado entre el individuo, las instituciones y el entorno. A mediados del siglo XX se encontraron prácticas y concepciones que se referían a la importancia de mejorar las condiciones de vida de las personas, pero pues no se proponía una definición específica. En la Grecia antigua empiezan con el concepto hipocrático naturista. Entonces ahí se habla de la salud como una práctica donde los seres humanos podemos actuar para mejorar y mantener, dando origen a la concepción del autocuidado. Este es uno de los puntos fundamentales, es decir, la responsabilidad del individuo. Por más que a mí me digan, y lo digo con un ejemplo propio, por más que yo le dije a mi padre sobre el tema del cigarrillo, él nunca lo dejó y ahora tiene un EPOC. Eh, entonces es la intervención del individuo. Claro, a todos nos pasan, ¿cierto? A veces queremos el dulcecito y no lo podemos dejar, y bueno, ahí tenemos nuestros factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ahí viene el tema del autocuidado, que es fundamental.
Pero vamos avanzando en el tema de la higiene hipocrática. Entonces ya empieza a hablar de la moderación, del ejercicio, de la buena alimentación y del saneamiento ambiental. Ya por allá en el siglo XV, en la época del humanismo renacentista, aparecen una iniciativa, unas iniciativas interesantes que hacen aportes importantes como el de Bernard Faust en 1749, que propone un catecismo de la salud. Entonces, bueno, esto va aferrado a la cultura de la época, donde se propone que el individuo debe preservar la propia salud y la salud ajena. O sea que hay un concepto de corresponsabilidad muy parecido al de responsabilidad social que tenemos hoy en día. Pero entonces este concepto se centra en el individualismo y se centra cada vez más en la enfermedad, es decir, que se aleja del concepto de la salud y se centra en la enfermedad. Y basado en ese parámetro es que tenemos hoy en día un sistema de salud medicalizado enfocado en la atención de la enfermedad. Desafortunadamente, muchos elementos de la promoción de la salud no se han incorporado a la cultura misma de la sociedad y no pasa eso solo en la universidad, eso es toda nuestra cultura de nuestra sociedad. Entonces, cada vez más aparece una economía de la enfermedad, una economía que incluye los exámenes especializados, los medicamentos de alto costo e incluye menos restricciones y menos condiciones de vida saludables que impidan que la persona llegara a la enfermedad. Es más, pareciera como que se quisiera que la persona se enferme para poder que ingrese a este mercado de la economía de la enfermedad. El médico Milton Terris revolucionó el concepto que se tenía sobre promoción de la salud y lanza la idea de que la prevención y promoción de la salud también deben pensarse desde las personas sanas, es decir, él trata de modificar ese enfoque que había propuesto Bernard, ya que de ellas también depende el cómo se ve en la sociedad y cómo desde el quehacer individual se influencia y afecta el quehacer social. Volvemos al concepto de corresponsabilidad y de responsabilidad social. Además indica que la salud no es solo un ejercicio de alimentación e higiene, como se pensaba en la higiene hipocrática, sino que encierra a la persona en su integralidad, con buenas condiciones de trabajo, educación, actividad física, descanso e integración en sociedad, dando un manejo integral al concepto de prevención y promoción de la salud. Es decir, aquí es donde se empieza a hablar de que la prevención y la promoción de la salud están totalmente articuladas. Es importante tener en cuenta que prevención se focaliza en la enfermedad, es decir, cuando usted dice voy a prevenir algo, es porque sabe que hay un factor de riesgo que está generando un riesgo, o sea, la probabilidad de que suceda un mal o una enfermedad. Y la promoción de la salud se centra es en el desarrollo de las capacidades del individuo. Ahora, ese desarrollo de las capacidades del individuo no se puede dar en presencia de la enfermedad. Es decir, hay que atacar la enfermedad o hay que prevenir la enfermedad para poder hacer promoción, para subir un escalón más en el desarrollo de esas capacidades. Y es en la actividad física, en la alimentación y en los estilos de vida saludables donde se logra llevar al individuo a ese escalón superior de desarrollo de capacidades. Las capacidades físicas como la fuerza, la resistencia, la flexoelasticidad, las capacidades coordinativas son condiciones que se pueden mejorar y se pueden llevar a lo que se llama un fitness, un estado óptimo de salud o de bienestar biopsicosocial.
porque esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, no es solamente el individuo físico aislado, no es solamente el individuo social aislado o no es solamente el individuo psicológico aislado, sino que es holístico, es el individuo en su integralidad. Entonces ya en Ottawa, en 1986, en la primera conferencia se habla de promoción de la salud y se da como resultado la Carta de Ottawa, empezando a nivel mundial el compromiso sobre la promoción de la salud, pensando en salud para todos con un control y mejoramiento de parte de cada nación. Es decir, aquí ya se empieza a generar la responsabilidad del Estado, que en muchos países sigue siendo responsabilidad del Estado el sistema de salud. En Colombia, a partir de la Ley 100, pues se ha entregado una parte a la administración de los privados y otra parte la desarrolla el Estado, lo que ha roto el sistema y ha generado grandes problemas, digamos, financieros en el sistema, porque el sistema funcionaba como un sistema subsidiado, donde los más ricos subsidian a los más pobres, pero en este momento ya esos subsidios han pasado al bolsillo de, bueno, lo que se llama la plusvalía, que es la ganancia de algunos, ha significado la quiebra y la pérdida de otros, en este caso de las IPS, que sabemos que muchas están en crisis, muchas ya han cerrado, y, le ha generado una carga al Estado porque el Estado ha tenido que asumir solo la parte de los más pobres. Esto ha dificultado o nos dificulta el acceso a las personas, el acceso a los servicios de salud. Bueno, esa es mi opinión y creo que la opinión compartida de muchas personas que conocen del tema de salud. Seguimos con el tema, se determina que todo afecta en menor o mayor grado la salud de forma positiva o negativa, siendo los estilos de vida de las personas, su manera de cuidar, estar en contacto con la salud. Se piensa también en que se conoce como la triada ecológica o el modelo epidemiológico que explica el proceso de salud de enfermedad en el ser humano por la interacción de los elementos, un agente causal, un huésped y ambientes que son determinantes en los estilos de vida. Ambientes y estilos de la salud de las personas. Esos son los determinantes que realmente se pueden modificar por la unión de fuerzas entre la persona, las instituciones, las entidades que administran beneficios de salud y los entes de control del gobierno, que es lo que estamos trabajando en este momento en el proyecto de Conoce, Valora tu Riesgo. Bueno, aquí se habla un poco de las estrategias. Em, Creo que ya esto lo podemos pasar este primer parte. En Ottawa, esto es importante, en el año 2000 se hace la primera conferencia y se coincide en el objetivo de salud para todos, donde se puntualizan 5 puntos para la promoción de la salud a nivel global. El primero son las políticas públicas sanas. Dice, bueno, un Estado, una institución, un gobierno debe tener una política pública sana. Es decir, que todas las decisiones que se desarrollan tengan en cuenta el aspecto de salud trazado desde una política. Es decir, si usted va a colocar materiales, pues no coloque Ethernet si se ha hablado que genera cáncer. Si usted va a hacer una licitación de una cafetería, coloque alimentos sanos en la licitación. Si usted va a construir una ruta interna por ejemplo, de tránsito de vehículos, pues coloque tránsito de las bicicletas. En fin, todas las decisiones pensadas desde el bienestar y la salud de las personas. Es un compromiso político tanto de cada nación, de cada
ente que genere alguna norma para tener un equilibrio para todos los estratos sociales en cuanto a promoción de la salud. El segundo punto es entornos de apoyo, es decir, la enfermedad no se produce en la entidad en la cual atiende la enfermedad, o sea, en la entidad que se llama hoy en día para el nuevo sistema, el modelo integral de atención en salud, que se llama entidad administradora de beneficios. No es allí, es en los entornos donde se genera la enfermedad y es allí donde se puede iniciar la promoción de la salud y esos entornos buscan pues que el ambiente eh, genere un potencial donde el individuo pueda tener unos estilos de vida saludable, ser consciente de cómo el entorno media en el bienestar de las personas. Estos entornos se han definido como el entorno laboral, el entorno comunitario, el entorno educativo y el entorno público o las instituciones. El tercer punto es el fortalecimiento de las acciones comunitarias. Ya el sistema se dio cuenta que no puede trabajar solo en el tema de la salud, que la salud es un tema de todos. Entonces, pensado desde la capacitación de las comunidades de forma recíproca. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos de jóvenes para jóvenes hace parte de eso. Es una buena estrategia en este punto de generar capacidad en las comunidades, ya que al tener una idea en común es más fácil mirar hacia dónde se quiere llegar y aportar en pro de ella. La cuarta va enfocada en desarrollar las habilidades personales desde la educación individual. Se busca la difusión desde los niños, jóvenes y adultos en sus entornos familiares, escolares y de trabajo. Es decir, esto tiene que ver más con el autocuidado. Y la quinta es reorientar los servicios de salud con el compromiso del gobierno, los profesionales, las instituciones, las comunidades y irlo mejorando, aplicarle sistema de mejora, mirar qué se cambia, qué se organiza para que sea beneficioso para todos. Entonces, más allá de prestar un servicio de salud, se busca articular un sistema que garantice el acceso desde los niveles de baja complejidad que se dan en los entornos más próximos de las personas. Ahí es donde opera el primer respondiente, donde opera la educación, donde opera la orientación, donde opera la atención de más baja complejidad. Los de mediana y alta complejidad que se dan en las instituciones responsables de los planes de beneficios. Ahora, la salud no es solo responsabilidad de quienes atienden al enfermo, sino que se gestiona el riesgo desde el entorno de la persona, brindando atención básica, orientación e información que de verdad tenga una repercusión positiva e integral, bajo la premisa de que si me cuido ayuda a cuidar a los demás y esto no da solamente como persona natural, sino como persona jurídica también, creando conciencia en las personas que se transforman, es que se transforman las sociedades. Y cuando hablo de este tema de la persona jurídica, también hay que invocar lo que es la responsabilidad social sobre el talento humano y lo que es la responsabilidad eh, legal extracontractual con las personas que transitan y que habitan en la institución. Entonces nos podemos aventurar a dar un concepto que es la tarea y espero que si queda incompleto, porque es que es un concepto que en el mundo todavía se está trabajando, que no se ha llegado a un acuerdo común, que no se ha llegado a tenerlo como un concepto, digamos, que pueda convertir a la sociedad o al sistema de salud en un sistema mejor. Es decir, si los conceptos de salud que en este momento operan en la academia fueran exitosos, tendríamos salud para todos.
Entonces nos atrevemos a dar un concepto y es que la promoción de la salud es una ruta continua, es un continuo, no es, no es estática, no es un estado, que era lo que se decía anteriormente, no es el estado de salud, no, es un continuo de la salud que trasega en varios estados, ¿cierto? En el estado de la enfermedad, en el estado de la ausencia de enfermedad y en el estado de bienestar biopsicosocial óptimo. Esos son como tres momentos muy visibles de ese estado. Yo no presento ningún factor de riesgo o cuando presento algún síntoma o algún signo o cuando además de no presentar ningún factor de riesgo, tengo unas condiciones biopsicosociales óptimas que me garantizan desarrollar actividades como la academia, la investigación y la extensión bajo una capacidad de concentración, de bienestar, de calidad. Em, y bueno, volvemos. Entonces ya explico por qué es continuo, que a través de varios niveles de complejidad se garantizan como baja, media y alta. Por ejemplo, las instituciones de objeto social diferente tenemos una complejidad baja, mientras que las clínicas manejan las complejidades medias y altas. Involucra a diversos actores responsables, como el individuo, ya lo vimos antes en el proceso de autocuidado, la institución como responsable y garante y protectora de esa comunidad o de la salud y el bienestar de esa comunidad, el gobierno como garante de la salud pública y las entidades administradoras de beneficios, que son las que tienen unos planes de beneficios específicos y que están obligados a aplicarlos sobre su población beneficiaria. ¿Para qué? Para gestionar e intervenir en los determinantes de la salud que son modificables. Y ya vimos antes cuáles son los modificables. Son el ambiente, los estilos de vida. ¿Cuáles no son modificables? La genética del individuo y, bueno, sobre todo los problemas genéticos. Mm, y procurando una mejora sustancial de las capacidades humanas. Y ya vimos antes que las capacidades humanas son biopsicosociales. Incluso dentro de esas dentro de esas psico, dentro de esas sociales, hay unas capacidades, hay un grupo de capacidades que se van desarrollando, ¿cierto? Por decir algo, en las bio aparecen las capacidades condicionales y coordinativas. Condicionales como la capacidad de fuerza, ¿cierto? La capacidad de movimiento. eh, y como la capacidad cardiorrespiratoria. Eh, y todo esto, tener en cuenta que es articulado, es un continuo, son independientes cada una de esas capacidades, favoreciendo el desarrollo de las demás actividades humanas como el trabajo, en este caso la docencia, la investigación, la academia, la administración y el estudio. De esta forma, la promoción de la salud también es responsabilidad social, me perdonan que se me fue la doble C, ya que permite el cuidado de las personas reduciendo los impactos negativos generados por el ambiente sobre ellos. Y aquí me quiero detener porque es que, ¿qué impactos negativos generamos? Si por ejemplo nosotros no educamos bien, si por ejemplo nosotros ubicamos bebidas azucaradas en el campus, si nuestros docentes no dan buen ejemplo a sus estudiantes, estamos ya generando unos impactos negativos. Si nos movilizamos en miles de carros, bueno, ya se están generando unos impactos negativos. Entonces aquí viene una responsabilidad y es la reducción de ese impacto negativo sobre esas personas, que están en formación y sobre la comunidad en general, ¿cierto? Y
generados por el ambiente sobre ellos. Vale la pena decir que en lo que se ha centrado salud integral es precisamente en aquellos aspectos que más impactos negativos generan en general sobre nuestros jóvenes. ¿Cuáles son? Eh, aparte de que muchos jóvenes ya vienen con problemas con enfermedad, sobre todo de tipo metabólico y cardiorrespiratorios, eh, bueno, eso es solo una parte, un porcentaje pequeño de la población, pero muchos de ellos vienen con problemas nutricionales que les generan otros problemas de salud. Vienen con problemas en el aspecto de la salud mental, vienen con problemas en su salud oral, vienen con problemas, eh, digamos, de hábitos y estilos de vida poco saludables, vienen con dificultades o sobre todo ignorancia y desconocimiento en los aspectos de su salud sexual y reproductiva, o ya vienen, por ejemplo, contagiados con el VPH, eh, y deben de alguna manera reducirse el riesgo del cáncer, ¿cierto? Vienen con un desconocimiento absoluto de lo que es el tema de la salud sexual y de la salud reproductiva, del autocuidado, de la higiene, de la actividad física, de la alimentación, de muchos aspectos, de esos aspectos, básicamente fuera de los riesgos que se generan en el campus. Eh, y el riesgo digamos que se incrementa si ya la persona trae un factor de riesgo, por ejemplo una hipoglicemia que ha sido generada desde por allá pequeñito por unos malos hábitos alimenticios, y viene al campus y en el campus tiene varias horas donde tiene exámenes, momentos de estrés. Entonces se incrementa el factor de riesgo, y lo que hacemos nosotros es estabilizar a la persona con todo un sistema de emergencias que tiene la universidad y en el cual participamos nosotros como uno de los actores que ayuda a estabilizar a esa persona y para llevarla ya a un nivel de complejidad medio o alto, que son las entidades de salud, sea por sus planes de beneficios que ya tiene la persona, o por una atención de emergencias subsidiada, como nos tocó hace poco en la campaña de donación de sangre, que el estudiante pues no nos los aceptaba la entidad de salud, era una urgencia y bueno, casi nos hacen el paseo de la muerte, entonces intervenimos para que se estabilizara prontamente. Eso es lo que nosotros reducimos de impactos negativos, eh, e incrementar la capacidad como el principal capital de la sociedad. Y esas capacidades, ya les dije, si yo estoy en una condición de enfermedad y paso a una condición de ausencia de enfermedad, pues ya me está garantizando unas capacidades para poder dedicarme a la academia. Si yo estoy en una condición de ausencia de enfermedad pero tengo un factor de riesgo y me ofrecen temas como el Club de la Salud, temas como la educación en salud sexual, temas como la higiene oral, entonces ya no voy a tener solamente pasar de un estado de enfermedad a un estado de ausencia de enfermedad, sino a una condición óptima de bienestar biopsicosocial. Espero que esta contribución pues pueda llenar sus expectativas. Igual estamos atentos pues a cualquier observación, si este concepto hay que modificarlo, si hay que hacerle algo para que pueda servir como un insumo para el proceso de planeación que estamos adelantando. Muchas gracias.